Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo especializado en trail running y running. Bueno, estamos en el episodio 268 de esta sexta temporada y ya veis, una temporada que hemos comenzado con muchas entrevistas muy interesantes. La pasada estuvimos con Mario Olmedo y esta semana estamos un poquito más derivados a la ciencia. Hoy estamos con Héctor García Rodicio, que, bueno, tiene un podcast súper interesante que es Correr por Senderos, que os animo a que lo escuchéis y que él mismo se define como científico de profesión, pero también corredor por afición. Así que hoy vamos a compartir con él un rato que espero que os sea de muchísimo, muchísimo interés sobre algunas cuestiones que a mí me van rondando la cabeza y creo que también a vosotros y a vosotras os pueden ayudar. Vamos a ver si está al otro lado del micrófono Héctor. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Pues encantado de estar de nuevo por este canal y con muchas ganas de charlar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es el deporte y la salud. Muy bien, muchísimas gracias. Pues efectivamente, esta temporada está más enfocada en la salud y en aportar pues conocimientos para que las personas sigan practicando deporte, pero con hábitos saludables. Y bueno, pues hoy es un día histórico porque estamos grabando el día 2 de septiembre. Esto lo escucharéis más tarde, pero es un día histórico y tenemos que decirlo. Ya era hora, ¿no?, de que Jim Walmsley ganara el UTMB, pero no solo ha sido así. También Zach Miller ha quedado segundo y, por supuesto, la gran Courtney Dauwalter también gana el UTMB y además ha ganado la Western States y la Hard Rock en un solo año. Podemos decir que es el año de los norteamericanos, ¿no, Héctor? Pues sí, sí, bueno, lo de Corny es histórico. Creo sinceramente que no se va a repetir jamás, porque es lo que llaman la triple corona. O sea, es que además ha hecho récord en Western States, ha hecho récord en Hard Rock. Está a puntitos, si todo va bien, de cruzar meta en Chamonix de la UTMB y todo en el margen de, no sé, 3 meses. O sea, Sí, con sí, apenas sí. tiempo de recuperación entre carrera y carrera. Bueno, lo que queda claro es que es un talento, es un portento físico, pero también su mentalidad. Su mentalidad Efectivamente. para empezar por las ganas de hacer esta locura, ¿no? Y creo que lo que la mueve es la curiosidad de dónde están sus límites, de su cuerpo y su cabeza, y de seguir explorando las montañas a pie, ¿no? Y nuevos paisajes a pie, como ella suele decir en las entrevistas. Sí, Bueno, histórico. efectivamente. Por Sí, distintas pero razones, pero histórico, sí. es así, es una cosa preciosa de vivirla, además de todos los que nos hemos, podemos decir, criado desde el principio del trail, ¿no? Hace ya veintitantos años, pues ver esto y ver esta evolución, como hemos visto año tras año que los norteamericanos, bueno, mejor dicho, los estadounidenses se estrellaban, ¿no?, con la meta de Chamonix. Pues que, hombre, creo que es bonito verles y sobre todo pues ese esfuerzo tan grande que ha hecho Jim Walmsley, ¿no?, de cambiar su vida entera, irse a vivir a Francia y bueno, introducir unos hábitos que no estaban en su día a día y en su genética privilegiada, que todo hay que decirlo, que la tiene, pero que con esa genética privilegiada él mismo ha reconocido que no podía ganar la UTMB. Al final tenía que introducir unos cambios. Y Totalmente. mm, es que son unos cambios que no, o sea, no iban con él, ni con su filosofía de entrenamiento, ni tal. El ponerse a andar por montaña, utilizar los palos, los bastones, de una forma que nunca había pensado que tendría que utilizarlos. Bueno, son cosas que nos hacen ver, ¿no?, que hay momentos en los que tenemos que hacer cambios, pues porque nuestro objetivo nos depara o nos indica bueno, que tenemos que cambiar las cosas de cómo las estamos haciendo, porque a lo mejor, por mucho que creamos que las hacemos bien o que tenemos una genética que nos permite hacerlas muy bien, pero no estamos bien encaminados, ¿no?, hacia el objetivo. Pues mira, Bien, antes, sí, antes de que abras un nuevo sí, un tema, nuevo tema, un sí. último apunte sobre esto y que además tiene que ver con la longevidad en el deporte, bueno, y en general con
salud. Sí. Y es que yo creo que las claves han sido, como has dicho, aprender a caminar y a usar bastones. Ujú. La otra también, acumular mucho desnivel positivo. Y la otra, el hacer esquí de montaña o esquí de fondo en el invierno, porque es una actividad que Mm. permite estimular el sistema cardiovascular, pero sin impacto. Y esto creo que es una cosa muy europea. Bueno, Corny es americana, pero también Mm. lo hace durante el invierno. Sí. Y yo creo que Jim y otra gente como él lo único que hacen es correr, 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 correr. Y eso, ¿en qué resulta? Pues tenemos un caso, yo creo, muy paradigmático, que es Anton Kupriska, que durante unos años fue la estrella de la ultradistancia, que hacía volúmenes semanales de 200 millas, que no sé Mm. ahora cuál es la traducción a kilómetros, pero una kilometrada brutal y todo corriendo. O sea, Sí. era todo correr. No hay entrenamiento de fuerza, No no había hay nada. entrenamiento cruzado, o sea, es Sí. todo correr. ¿Y en qué resultó? Pues que le han tenido que operar del Aquiles y no ha conseguido volver a correr al mismo nivel. Bueno, hace poco no No. sé si intentó, no sé si era Leadville o Western States, no sé si quedó cuarto y fue como un regreso así, pero bueno, al final definitivamente ha quedado condenado, o entre comillas condenado, porque bueno, son también actividades muy interesantes, pero vamos, a la bicicleta y a la escalada, pero ya no puede correr. Sí, sí, efectivamente. Fue en la Leadville, hizo creo que sí, un cuarto, un quinto puesto, pero muy sufrido y no, él es ahora mismo carne de gravel y de pues esas escaladas que hace por los flatirons y demás. Pero no es solo ese caso, ¿eh? Yo creo que Kuprichka es el caso más paradigmático porque yo creo que nunca hubo un corredor con tan pocos laureles tan mediático, porque Ya. si vemos el número de victorias que tiene Tony Kupriska, el bueno de Tony, pues no son muchas que digamos, ¿eh? Ni, bueno, es que no, no son muchas. Si las ves, ni muy importantes. Algunas sí, ¿no? Pues Western States, no sé qué, pero bueno, que tienes otro caso como el de Geoff Reus, que en 2010 ganó la Western States. Se ve en el documental que hay tan bueno sobre ese año en el que Kilian quedó tercero, Anton Kuprichka segundo y Geoff Rose quedó primero. Este chico era más o menos igual, tenía unos volúmenes grandes, no llegó a ser tan mediático porque en aquellos años pues la estrella más mediática era Tony Kuprichka, pero llegó a que no volvió a correr. Y yo le sigo desde hace ya mucho, lo sigo, ver qué hace, qué no hace. Y bueno, él sigue viviendo en Alaska, donde él vivía, pero entró en un síndrome de fatiga crónica del que le costó años recuperarse. Hablamos de años, ¿eh? Y ahora se dedica a hacer senderismo por las montañas de los alrededores de donde él vive. De vez en cuando trota algo, pero es un quien te ha visto y quien te ve, ¿no? Entonces, creo que esto nos da pie a hablar uno de los temas que me gustaría tratar contigo, porque me preocupa que esto empiece a darse en los corredores y las corredoras de trail populares. Y no es más que lo que llaman la disponibilidad, la baja disponibilidad energética. Me gustaría hablar un poquito contigo de esto, a ver qué nos puedes contar y ver cómo podemos hacer que nuestros pues, oyentes, corredores y corredoras, amateurs, aficionados, no caigan en esta trampa. Pues la verdad es que es un tema, yo diría, de actualidad. Entre otras cosas, hace apenas 2 semanas, el principal médico de la Federación Internacional de Escalada Deportiva dimitió porque dicha federación hizo oídos sordos a su propuesta. Y es que él lleva años ya, primero, aplicando un protocolo para detectar pues este síndrome, el síndrome que resulta de ingerir o consumir menos calorías de las que gastas. Incluso también estaba proponiendo un protocolo de actuación y sin embargo, pues la federación no quiso seguir su sugerencia y entonces pues se ha plantado y ha dicho que no porque no quiere primero arriesgar la salud de los y las atletas hoy, pero aparte porque estos chicos y chicas que vemos escalar, bueno, enseguida vamos a hablar de Ujú, correr, que es ujú, tres cuartos de lo mismo, no solo
es que está en juego la salud de los atletas hoy, sino de los del mañana, puesto que quienes hoy compiten son ejemplos, son modelo para las nuevas generaciones. Efectivamente. Entonces, claro, si se establece que la norma o que el prototipo son, en palabras de Volker Schoffel, esqueletos, pues esto es lo que vamos a, A a- tener, claro. eso es, a fomentar y por lo tanto, pues a observar más pronto que tarde. Y claro, en deportes donde el peso corporal tiene efecto directo sobre el rendimiento, como puede ser la escalada, donde tú cargas con tu propio peso corporal, o en el caso de la carrera a pie, que es lo mismo, desplazas o tienes que cargar con tu propio peso corporal, Ujú. hay otros también, como puede ser la gimnasia O el ciclismo. o el ciclismo también, cierto, cierto, también es un problema allí. Em, claro, bajar un poquito de peso te da mayor rendimiento, ¿no? Por esta relación, si quieres, tan típica Sí, sí. del ciclismo, ¿no? De kilos o vatios kilo, perdón. Sí, sí, exacto. Pero claro, como te pases de esa delgada línea, pues entras en ese síndrome de déficit relativo de energía que en Ujú. el corto plazo tiene consecuencias, bueno, básicamente que no vas a poder sacar los entrenos y que vas a entrar primero en estancamiento, después en retroceso y quizá en lesión o infecciones frecuentes, eso en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo, pues tiene consecuencias muy severas. Y una de ellas es quizá la más importante sobre la salud ósea, ¿no? La densidad mineral ósea, Efectivamente. que eso es grave porque resulta en fractura por estrés muy fácilmente y lo tenemos en casos muy, en el caso del correr, más particularmente en el caso del correr por montaña, tenemos casos muy a mano, ¿no? Y uno de ellos es Sara Alonso, que es una de Mm. nuestras grandes campeonas, pero otro es Ricardo Cherta, por ejemplo. Sí, O sí. sea, que para que quede claro que esto no queda restringido en exclusiva a las mujeres, Sí, 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 sí. que era uno de los seleccionados para habernos representado en el Mundial de Trail de Innsbruck y se tuvo fractura por estrés en el pie y no pudo ir. Entonces, como digo, la salud ósea está comprometida. Primero, puede resultar en fracturas por estrés, pero si ese déficit o ese descenso en la densidad mineral ósea se produce en edades de crecimiento, en estas chicas y chicos que tienen 16, 17, 18, hasta los 20, 22 años, es que eso puede que quede así de por vida. No sé si me Efectivamente. explico. O sea, No, no, que sí, sí, queden, sí. o sea, que tengas unos huesos a la luz del microscopio como si tuvieras osteoporosis y 70 años, y eso es Mm. lo que tengas, y es que es muy difícil de corregir. Y esto, por No. ejemplo, es lo que señalaba el Volker Schoffel, este médico de la Federación Internacional de Escalada Deportiva, Mm. que decía que esto puede tener consecuencias de por vida. Claro, y estamos hablando también de que yo, por ejemplo, pues ya te digo, ahora pues este año estoy yendo menos a carreras, pero en estos años yendo a muchas carreras y demás y viendo pues a los corredores y corredoras populares, ¿no? Y algunos y algunas que he conocido personalmente, pues he visto gente rayando unos niveles de delgadez ya muy, muy extrema. Sobre todo gente a la que he conocido en unos niveles que no tenía esa delgadez, ¿no? Y efectivamente, este síndrome no se da solo en que te ves delgado, sino que es una acumulación de esa falta de energía por el hecho de comer menos de lo que tu cuerpo necesita para que pues ese flujo energético sea el adecuado durante unos periodos de tiempo muy, muy, muy continuados. Y eso, a largo plazo, como tú bien dices, es que puede acabar con la densidad ósea adecuada, con problemas en amenorrea en las mujeres, con muchísimos otros factores que pueden dar no solo al traste con lo que es el ejercicio físico como tal, porque no voy a decir carrera deportiva en una persona aficionada, pero sobre todo con la salud y con el hecho de poder disfrutar de un deporte. Porque es como muy, se ha normalizado mucho eso de decir, es que tengo una fractura por estrés, es que tal, pero efectivamente, como Ujú. tú bien has explicado, la fractura por estrés está indicándonos
que se ha producido durante mucho tiempo un déficit energético que está ocasionando que el cuerpo se esté devorando a sí mismo para poder Ujú, cumplir con los requerimientos que le estamos demandando con los entrenamientos y las competiciones. Y eso, ujú, sobre todo, es que quiero alertar, ¿no?, a la gente de que no lo hagan, que un popular, por mucho que quiera ganar la carrera de su barrio, la carrera de su pueblo, que no tiene por qué estar delgado como Kipchoge. O sea, es que no tiene sentido lo que, bueno, ahora haremos o hablaremos de cómo hay que estar o cómo hay que hacer un poco, pero he visto cosas, pues simplemente dejar de comer y correr mucho. ¿Sabes? ujú. Comer sí que comen, pero comen mucho menos, ¿no? Y claro, los ves de unos meses atrás y tal, y dices, por Dios, ¿qué te ha pasado? Si eres un cadáver. Entonces, Sí, ujú. y Sí, eso otro. mantenido en el tiempo Ujú. es un gran problema. Mm, Sí, hemos hablado de salud ósea, mm, pero claro, también hay otro problema, y es que todos los sistemas del cuerpo necesitan energía. claro, Entonces, si la destinas, esa energía se tiene que repartir, se tiene que distribuir. Entonces, si el flujo energético lo diriges en exclusiva pues, al sistema musculoesquelético, por ejemplo, o sea, la actividad mm, física, claro, es energía que le robas, por ejemplo, al sistema inmunitario. Y el sistema efectivamente. inmunitario está encargado de vigilar posibles infecciones, de combatir dichas infecciones, bueno, y también de la reparación, regeneración de tejidos. O sea que, por ejemplo, te va a hacer mucho más susceptible a infecciones, ¿no? Por ejemplo, heridas que no acaban de cerrar, eso es Eso. también señal de que ese sistema inmunitario está inhibido. Mm. Y también Por ejemplo. afecta al eje, a lo que es al eje Claro, endocrino. Es que claro. es cuando el hipotálamo empieza a no entender qué está pasando y todo ese eje endocrino se desactiva, ¿no? El cortisol no para de crecer, las hormonas del crecimiento y la testosterona no se segregan como se tienen que segregar. En el caso de los hombres, por ejemplo, pues, se segregan más, estrógenos, lo cual es pues un problema. Y bueno, es un tema que yo creo que es que no está bien contado a la sociedad o bien divulgado, porque está ahí y no solo afecta a los, podemos decir, a los atletas profesionales, es que está afectando a gente popular que se fija en esos atletas, ¿no? Y que tiene la ilusión de parecerse a ellas o a ellos, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, esto lo podríamos observar si hiciéramos análisis de sangre periódicos, pues por ejemplo en el recuento de glóbulos blancos, claro, Ujú, pero que tiene que ver con el sistema inmunitario, pero también, por ejemplo, la ratio, ¿no?, que has mencionado, el cortisol, la ratio testosterona-cortisol, ujú, y claro, y un exceso de cortisol seguramente, pues eso, desequilibre todo las hormonas y quizá impacta sobre el sueño también sabemos que es el momento claro. cuando los tejidos se regeneran, con lo cual sí crea eso, sí, efectivamente toda una cascada de efectos. Si duermes mal, después tienes incapacidad pues, para concentrarte, irascibilidad, fatiga durante el día. Después, claro, esa fatiga te va a impedir sacar los entrenos como toca, entonces te vas a agobiar y esa ansiedad Mm, pues va a reforzar pues todo este círculo vicioso. Y bueno, y no hemos sí. mencionado que, claro, también que esto está asociado también a trastornos de la conducta alimentaria, claro. Claro, O bueno, sea eso es que. otro de los casos que se da, que es como lo más que es verdad que puede derivar, pues, en una bulimia, en una anorexia y demás. Pero no quería llegar a, bueno, sí, a ver, ese es un punto ya más extremo, pero creo que incluso en puntos menores de una conducta menos grave ya hay problemas y problemas como los que hemos comentado, ¿no? Entonces, por eso no quiero que se queden con la idea de que esto solo le pasa a la gente que tiene desgraciadamente, pues el problema de tener anorexia o tener bulimia, que no es eso, sino que este síndrome le pasa a mucha gente que no se considera ni anoréxica ni bulímica, pero que los ves y bueno, y tienen pues eso, unos cuerpos que parecen almas en pena. Es una cosa, bueno, muy, muy curiosa, ¿no? Bien, y podemos, por ejemplo, ir enlazando con este tema de la
disponibilidad energética, la baja disponibilidad energética con el tema de la falta de recuperación. En el sentido de, pues se ve, ¿no? Como muchos atletas, muchos populares van de carrera en carrera y no dejan que su cuerpo se recupere, se sane, no solo del esfuerzo que ha supuesto ese día de carrera, sino también del esfuerzo que han supuesto los meses, si es que han entrenado meses, los meses para prepararse, ¿no? Entonces, veo, pues bueno, porque uno pues sigue redes, analiza tiempo, analiza cosas, sigue Strava y ve que hay un porcentaje muy grande de gente que exactamente salta de carrera en carrera y no tiene pues esos niveles de recuperación que serían los adecuados, ¿no? ¿Qué piensas de esto y de esa ansiedad por hacer, ¿no? Por hacer cuanto más mejor. Pues ahora no recuerdo exactamente si ha sido 2022 o 2023, pero se ha publicado una revisión de estudios Ujú, que se llama Efectos potenciales sobre la ujú, salud a largo plazo del ultrarunning. mm. Bueno, está en inglés, pero bueno, esta sería Sí, más o menos la traducción. ese artículo lo tengo. Sí, 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 sí. Y podemos entrar en detalles, pero el resumen sería esencialmente la ultradistancia, o sea, correr Mm, ultras por montaña, tiene efectos agudos negativos, claro, en claro, todos los sistemas fisiológicos, pero en el largo plazo no tienen que suponer un problema si, ¿no? Y esta es la cuestión que tú ya es estabas avanzando, claro, si haces una adecuada recuperación. Y esa recuperación se hace ya durante las carreras y los entrenos, que tienen que ver con lo que hablábamos antes, con ingerir claro. pues carbohidratos antes, durante y seguramente pues proteína con aminoácidos esenciales después, pero y con calorías suficientes. Pero eso no tienen por qué suponer un problema si se hace una buena recuperación ya durante las carreras, ya durante los entrenos y, por supuesto, después de las carreras y después de los entrenos. ¿Esto en qué se traduce en términos o en lenguaje llano? Pues que quizá 2 ultras al año o en el rango, que es lo que sugieren en el artículo, en el rango 2, 4 ultras al año, suficiente. Mm, Entonces, claro, esto puede ser, si tú te haces una ultra, pues igual las 2 semanas posteriores es de actividad ligera, es decir, caminar y poco más. Y empezar con, bueno, en fin, seguramente un ritmo muy inferior al que la masa popular promedio pues puede estar llevando. O sea que sí, sí, sí. efectos Yo agudos en todos los claro, sistemas, pero eso, que mm, no se tienen por qué convertir en problemas a largo plazo si se, se hace la recuperación que tiene que ver con la nutrición y con el descanso durante la noche, pero también durante el mm, día, relajación, gestión del estrés, sí, la recuperación suficiente. Y luego esto también depende también del historial que tengas. Porque claro, claro. no es lo mismo el chico o la chica que estuvo en el club de atletismo desde siempre, que digamos ya tiene todas las estructuras acostumbradas y poco a poco va creciendo en la distancia, que no, pues yo mismo que empiezo a correr con 30 y tantos años y de repente me da, bueno, esto último no es verdad, pero me da Ya, la sí, sí, neura sí. de meterme con las ultras, ¿no? Claro, Y bueno, en ese artículo también sugieren hacerle también chequeos previos del claro. sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, porque claro, cabe la posibilidad de que si te has puesto a hacer deporte de muy adulto, Mm, tengas unas condiciones previas que se puedan agravar con la actividad física de larga distancia. O sea efectivamente. que desde luego es jugar con fuego, es una bomba que no tiene por qué explotar, vamos a decir,
sí. pero que hay que manejar con cierto cuidado y con cierto sentido común, que ya sabemos que es el menos común de los sentidos. Efectivamente. Sí, yo había leído y tengo guardado esa revisión sistemática, que además es muy, muy actual, es de 2023, y bueno, también me pareció súper interesante. Yo ahí saqué un poco la conclusión de que yo no puedo como entrenador recomendar a ninguno de los atletas a los que entreno que hagan más de 2 ultras al año, Ujú, y siempre separados, uno, por ejemplo, a principios del año, podamos decir, digamos, yo qué sé, en febrero, ¿no? Por ujú. ejemplo. Transgran Y Canaria, por sí, ejemplo, sí. febrero o una cosa así, ¿no? Y otro, pues a finales del verano, ya puede ser, pues eso, en agosto, septiembre e incluso Ujú, octubre. O sea, no, yo haría uno a ujú, principios y otro a final de año. Ya luego depende, ¿no? De lo que tú quieras hacer, pero siempre como mínimo entre 6 y 7 meses de recuperación y readaptación de uno a otro, ¿no? Porque si no, al final te das cuenta que mucha gente que empezó a hacer ultras hace 5, 6, 7 años ya no están haciendo ultras. Y muchos de ellos y ellas es que ni siquiera están corriendo carreras cortas. ujú, Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Qué ha pasado con esa gente? ¿No? Pues seguramente esto, ¿no? No llegaron a meter las pautas necesarias de descanso, de recuperación, y sí, hicieron muchas pruebas, hicieron mucho tal, pero tanto llegó, como se decía, el cántaro a la fuente que al final se rompe, ujú. ¿no? Y llega a la pena de que incluso no tienes ganas de salir a hacer actividad física, incluso te repugna hacer actividad física, ¿no? Porque tu sistema parasimpático se ha quedado tan afectado que estás con ese pues síndrome de no de una gran fatiga crónica, pero sí de que te alejas del deporte, ¿no? Entonces, yo por mi parte no recomendaría a nadie que hiciera más de 2 ultras por tema de salud, efectivamente, ¿vale? Otra cosa es tema de rendimiento, que eso normalmente yo intento dejarlo fuera de lo que hablamos en estos podcasts, porque el rendimiento, todos los que tratamos esto de forma seria sabemos que no es saludable. O sea, Sí, sí. rendir es rendir y hacer deporte de forma saludable es otra cosa. Sí, me estoy acordando ahora mismo, nada, simplemente un, Ujú, un ujú. matiz, pero vamos, reforzando la idea que estamos desarrollando. Sí, Escuchaba recientemente una entrevista a Eli Hemming, que ha sido una de las sorpresas en el pasado maratón du Mont Blanc, que hizo sí, segundo, sí, pese a llevar muy poquito tiempo en el trail running. Y este chico viene del triatlón distancia olímpica. Y sí. incluso estuvo, bueno, estuvo seleccionado para haber representado a los Estados Unidos en Juegos Olímpicos para triatlón, pero por lesión finalmente Ujú, no pudo pues, jugar los Juegos. Y, o sea, que tiene todo un pasado deportista, un historial deportista desde siempre. De hecho, sus padres son también triatletas y entrenadores de ujú. triatlón. Ajá. Y hizo la maratón du Mont Blanc, que son, pues como dice el nombre, 42 kilómetros, Ujú. y estuvo una semana que no se podía mover. Claro. Y es una persona que lleva entrenando desde siempre, o sea, desde que es, vamos, de toda la vida, porque como digo, sus padres son deportistas profesionales. Y después de una maratón, o sea, 42 kilómetros, no ultramaratón, estuvo una Mm. semana tieso. Claro, pero tú fíjate, si analizas muy bien la historia deportiva de este chico, al final un deportista especializado en triatlón, sobre todo triatlón olímpico, ¿no? ¿Cuántas horas de natación habrá tenido que meter Claro, para ya, y de nadar como bici. nada? ¿Cuántas horas de bicicleta habrá tenido que meter? Y efectivamente horas de carrera, pero al final la carrera son 10 kilómetros. Entonces, y a unos ritmos altísimos. Con lo cual, podemos decir, el volumen de tiempo que él está sobre sus piernas es solamente un tercio de todo el entrenamiento que ha hecho durante años. Claro, imagínate si tú coges a una persona que sobre todo ha nadado o ha ciclado y la metes a hacer una o sea, una maratón de montaña. Pues claro, el nivel de impacto que habrá recibido ese cuerpo, si no lo ha trabajado antes y no ha hecho una adaptación previa con trabajo de fuerza, con trabajo de power walking específico para entender qué es eso de darle tantas veces a las piernas en los senderos, pues entiendo que la calidad y la genética de esta persona
le han llevado a correr y a correr muy bien la prueba y a ser una estrella en el rendimiento. Pero claro, ahora su cuerpo, como tú bien dices, se lo ha hecho pagar, puesto que no era un cuerpo que estuviera, podemos decir, adecuado a esos requerimientos técnicos que le pide, ¿no?, el trail running. Por eso de la especialización en el entrenamiento, ¿no? A la especificidad de la actividad deportiva, que hablamos siempre los entrenadores, ¿no? Pero es muy interesante lo que has comentado. Fíjate como una persona con una gran capacidad, con podemos decir, un nivel de forma excelente, es capaz de hacerlo. Pero luego, al final, todos lo vamos a pagar de una manera o de otra, ¿no? Interesante. Bien, y quería ir derivando el tema, ya que estamos aquí hablando de esto, sobre, bueno, esa dicotomía, ¿no?, entre qué tiene que hacer un corredor o una corredora popular. ¿Tiene que buscar sí o sí el rendimiento o tiene que buscar más la salud a largo plazo y poder hacer su deporte durante muchos años? Te pregunto, ¿no?, ¿es incompatible el rendimiento durante una serie de años con el luego seguir haciendo deporte más, podemos decir, recreativo o no? Claro, si uno se obsesiona con las marcas, con los registros, con las posiciones, es muy fácil que te pases de rosca y que ignores las señales que ya tu cuerpo te está mandando. Bueno, y esto yo lo sé por experiencia, ¿no? Claro, Ujú, cuando, ujú. cuando van saliendo las cosas, pues te sientes bien y quieres que sigan saliendo o incluso que salgan mejor. Y claro, eso es el caldo de cultivo perfecto para el sobreentrenamiento. Pese a que ya hay señales, no hace falta dispositivos o gadgets muy sofisticados, realmente tu cuerpo ya te lo va diciendo. Sí. Y, y la obsesión, eso, pues por la posición, por las marcas, ¿no? Si hablamos del asfalto, pues tu 5K, tu 10K, tu media maratón, lo que sea. Cuando las cosas van saliendo, y esto, claro, perdón, Ujú. esto ocurre también, como decíamos antes, si has comenzado con la actividad física, pues en particular con el correr, a una edad, vamos a decir, tardía, claro, lógicamente vas a empezar a ver progresos pues muy rápidamente. Claro, si no podías hacer una San Silvestre de 5 kilómetros eh, por menos de 30 minutos, es decir, 6 minutos el kilómetro, pero vamos, a poco que empieces a entrenar con regularidad, aunque no tengas entrenador, aunque no sigas una estructura así muy Ujú. bien construida y que sea un poquito aleatoria o intuitiva, pero vamos, a poco que simplemente mantengas una actividad regular, o sea, una frecuencia de 3, 4 salidas semanales, pues vas a empezar a ver progresos. Y te vas a acostumbrar a que cada nuevo 5K, por seguir con el ejemplo, pues va a suponer una mejora. Pero claro, no se va a mantener siempre. Pero cuando estás en esa rueda, ¿no?, de ver que los números mejoran, pues eso, es muy fácil que te obsesiones y que te pases. Fíjate, tengo aquí una cosa por apoyar lo que comentas, que además es de ultimísima hora. Ujú, Cuando estuve preparando la maratón esta de Cuesta Abajo que hice en el octubre pasado, ujú, ujú, bueno, pues nada, pues necesitaba nuevas zapatillas de asfalto y estuve mirando varios modelos y demás. Y bueno, al final opté por unas que tienen una placa de fibra de vidrio, ¿vale? No, ujú, de nylon, perdón, de nylon, ¿vale? ujú, No de carbono, de nylon, para utilizarlas el día de la prueba, pero también para utilizarlas en los días de entrenamiento que tenía, pues, de series y demás, ¿no? Pero bueno, me sorprendió muchísimo que veía los días que yo iba a entrenar en una zona aquí, pues cuando me tocaba hacer las series, un poco más de ritmo más intenso y demás, que es el día que yo sacaba y me ponía esas zapatillas, que son unas Saucony ujú. Endorphin Speed. Bueno, pues yo veía a la gente que a lo mejor estaba rodando y grupos de entrenamiento que van y tal, y se ponen a rodar, se supone que les tocaba el día suave y los veía con zapatillas de placa de carbono, ¿vale? Efectivamente, el día de series tenían otras zapatillas de placa de carbono. Es como que van quemando unas y tienen otras, ¿no? Pero bueno, veía mucha zapatilla de placa de carbono
Y luego, pues he visto análisis de las carreras y demás, en las que se indica que ya casi el 90% de los corredores en una maratón van con zapatilla de placa de carbono, ¿vale? Estamos hablando del 90% de los corredores y ahí estamos corredores, o sea, amateurs y los profesionales, ¿vale? Del número completo de corredores y corredoras de una maratón, ¿vale? Bien, pues hace poquísimo, hace unos días, ha salido un estudio que cita o se centra en el aumento de fracturas óseas en los pies de los corredores y corredoras correlacionado con el uso de zapatillas de placa de carbono. Pues mira, estas cifras de las que hablas, yo no las conocía, digamos, las cifras, vamos a decir, oficiales, pero Sí, vamos, sí. por experiencia propia es verdad que en cualquier carrera, por modesta que sea, Hmm. echas un vistazo a tu alrededor bajo el arco de salida y efectivamente no ves más que las super shoes, vamos, que Sí, todas sí, sí, estas, sí, sí, sí. que ya todas las marcas lo La- tienen la- después de Nike, Efectivamente, todas las pero marcas. pero es verdad que es impresionante y eso, miras a tu alrededor y siguiendo con el 5K, tú sabes que o sea, de toda esa gente de ahí bajarán de 20 minutos, pues una minoría. Claro. Sí, sí, sí. Pues también conozco que han hecho varios estudios súper interesantes, también bastante recientes, que sí que demuestran que efectivamente Ujú. la élite baja las marcas con estas nuevas zapatillas. O sea, han hecho un Claro, análisis de todos los tiempos de la élite de un tiempo a esta sí. parte y efectivamente bajan la... También saben que mejora la economía de carrera, Ujú. pero esto creo que no lo han publicado, es un equipo de investigación de aquí de España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Vale. y esto creo que no está publicado, pero sí que lo comentan, Ujú. y es que sobrecarga el tríceps sural, vamos, lo que llamamos coloquialmente el gemelo. Ujú. Y claro, es verdad, porque o sea, sí que altera toda la biomecánica, o sea, sí que alarga la zancada y sí que, bueno, en definitiva estimula estructuras que en tu correr mm, por natural, digamos, el que te sale Sí, con sí, sí. zapatillas normales, pues no se trabajan entonces. Entonces, Mm. claro, si cambias esa biomecánica, eso sobrecargas estructuras que, entre comillas, estaban dormidas Ujú. y eso fácilmente puede derivar en lesión. No conocía lo de la fractura del pie, Mm. pero sí sabía esto de que se sobrecarga el gemelo. Pues fíjate, es Y curioso, es un estudio sobre el aumento de fracturas en los corredores y corredoras debido al uso de las zapatillas con placa de carbono. Y los resultados son que efectivamente hay una correlación positiva. ya, 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 ya. A más tiempo usando la zapatilla de carbono, más riesgo de fractura ósea hay en la cadena de la pierna, no solo en el pie. Ujú. Tibiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, yo supongo que, por supuesto, cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero claro, la pregunta, bueno, supongo que es, claro, lo que planteabas tú también. O sea, ¿qué quieres? ¿Rendimiento? ¿Flor de un día? O sea, Claro. brillar en ese 5K, en ese 10K, pero fastidiarte el resto de la temporada o incluso de tu carrera deportiva. Mm, Claro, ahí, pues ahí como va yo, siempre ¿no? es, Ese claro, o sea, es rendimiento o salud, ¿no? Al el corto final, plazo o el largo plazo, pero claro, claro. es verdad que nuestra tendencia es a enfocarnos en el corto plazo, ¿no? Nos cuesta Mm. mucho el... pero efectivamente, claro, lo más sensato, si en efecto esto incrementa la probabilidad de sufrir lesiones, pues claro, lo más sensato sería, mira, sacrifica esos segundos por kilómetro que Claro, puedas rascar, pues por seguir haciendo. Mira, yo esto sí que muchas veces en carrera por montaña, sí. cuando me vengo muy arriba, sobre todo en los descensos y sobre todo si son técnicos, Ujú. me digo, y porque quizá alguien te ha dicho, mira, que vas a tanto tiempo del no sé qué, ¿no? Y dices, ay, pues Sí, mira, es sí, una buena posición, ¿no? Por supuesto, todo esto carreras locales, o sea, sí, que el nivel es el que es, pero dentro de ese nivel, pues igual a uno le hace ilusión hacer un top no sé qué o un top no sé cuántas, ¿no? Y sí, eso, sí. y alguien por ahí del público, pues te dice, hey, que vas a tantos minutos del no sé quién.
Y entonces te vienes arriba, pero luego hay una voz interna que me dice, Héctor, ¿qué quieres? ¿Forzar la máquina de hacerte un esguince y estar 3 semanas sin correr? ¿O mañana mismo? Porque, Puedes bueno, yo salir a solo... entrenar, ¿no? Exacto, exacto, hacer un rodaje. Y digo, pues yo quiero seguir haciendo mis rodajes suaves. Claro. Entonces, eso, o sea, ¿de qué sirve rascar 2 posiciones y hacerte un esguince y estar fastidiado 3 semanas? Y esto yo me lo digo, bueno, o a veces incluso en algún entreno que te calientas tú solo, porque igual estás luchando por un com de Strava y lo mismo, Sí. digo, ¿qué quieres? ¿Ese com o quieres mañana hacer lo que te gusta, que es pues estar 30, 45, 60 minutos relajado, con tus pensamientos, mirando el paisaje? Y, y entonces supongo que este es el balance que hay que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, creo que sí. Ya depende un poco de la elección de cada uno y cada una, pero al final, y un poco por ir pues dando algunas pinceladas de conclusiones, ¿no? Creo que si algo tenemos que hacer los que divulgamos, ¿no? Es intentar que haya hábitos o adherencia a hábitos lo más saludables posibles, por supuesto, siempre apoyándonos en ese bastón que es la ciencia, ¿no? Y creo que, bueno, pues la ciencia nos indica que el camino es el de la moderación, ¿no? Que el camino es el del entrenamiento polarizado, ese 80-20, y ser muy consciente cuando tienes que hacer ese 80% de trabajo suave, de trabajo tranquilo, equilibrado, que sea así, y que no sea un trabajo que luego vayas pagando el resto de la semana, ¿no? Entonces, bueno, y por supuesto, algo que se olvida muchísimo, que es el trabajo de fuerza, que por más que lo digamos, no, bueno, no acaba de calar, ¿no? En la sociedad y no sé por qué, ¿no? Yo si hay alguien que me dice, pero ¿qué tengo que hacer? Que solo tengo un tiempo y ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo correr o puedo hacer fuerza? Que le diría que hiciera fuerza, que no corriera. Y fíjate que yo amo el correr, pero le diría que no corriera, ¿no? Entonces, un poco por ir resumiendo, Héctor, ¿cómo recomendarías a la gente, ¿no? Desde el punto de vista lo más científico posible, el adherirse a estos pues, hábitos que nos van a permitir seguir haciendo deporte, seguir corriendo por montaña, pero sobre todo tener pues, una vida más longeva y, como me gusta decir, ¿no? Pues morir jóvenes lo más tarde posible. Ujú. Pues idealmente, bueno, humildemente, yo Mm. diría que idealmente encontrar la dosis mínima efectiva. Pero claro, eso va a requerir eso, bastante cabeza fría, bastante sensibilidad a las señales que nos envía el cuerpo, pero encontrar la dosis mínima efectiva, claro, en términos de recuperación, de estímulo, o sea, encontrar eso que nos dé estímulo, pero que Ujú. permita una recuperación, teniendo en cuenta también todo el resto de ámbitos de nuestra vida, ¿no? Porque eso, Claro, si, claro, si nos ceñimos a la élite, pues si son profesionales, pues se dedican a correr, comer, descansar. y ya está. Exactamente, pero eso, el sistema nervioso no distingue la fuente del estrés. O sea, lo mismo le da una discusión con el jefe que los plazos de la hipoteca, que de repente hay que ponerle una ortodoncia al niño y son no sé cuántos euros y no contábamos con este imprevisto. Y es una discusión con una persona cercana y es mal sueño. Entonces, todas esas disrupciones o todos esos estresores, todas esas eh, insultos al organismo eh, impactan igual que una sesión de alta intensidad. Pero claro, Ujú. eh, la recuperación ha de ser proporcional al estímulo. Entonces, si hay Claro. una sesión de alta intensidad, una discusión, Hacienda que nos reclama no sé qué justificantes, un familiar que visitamos en el hospital que está gravemente enfermo, etcétera, 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 pues Ujú. todo eso se va cargando y si no le das el descanso proporcional a todo ese volumen de estresores, pues lo vamos a ir pagando. Entonces, eso, supongo que habría que ser realista,
en el sentido de que si tenemos todos esos estresores, debemos cuidar muy mucho, vigilar muy mucho cuánta carga de entrenamiento podemos soportar. Ujú. Habría que ser también muy sensibles a las señales del cuerpo y ver que si hay molestias o que si no hay ganas de salir un día y otro día y otro día, la pereza es normal, pero la fatiga crónica no, pues deberíamos ser eso, suficientemente sensatos y decir, bueno, pues si el cuerpo me está diciendo que no puede ser, pues no puede ser. No Ujú. sé, esto podrían ser un par De ideas, ¿no? Sí, sí. de ideas. Muy bien, muy bien. Y sobre todo también que no se nos olvide que comer y comer bien es también Ujú. uno de los pilares, ¿no? Fundamentales para no caer en eso que hablábamos al principio de esa baja disponibilidad energética, ¿verdad? Sí, y mira, y un último, sin ánimo de abrir un nuevo melón, digamos, Sí, 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 pero sí. quizá un último indicador o una última señal de que algo no va bien ¿Mm? es si debes apoyarte en exceso en ayudas externas. Quiero decir, si Ya, necesitas 3 cafés para sacar ese entrenamiento, o me da igual, si necesitas gastar un bote de Reflex para ya. hacer un 5K o una tableta entera de paracetamoles o ibuprofenos, pues eso tampoco es buena señal, ¿no? O sea, o estas, ¿cómo se llaman? Physiotapes, o sea, estas cintas que te Sí, 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 colocan. sí, sí. En todos lados, ¿no? Que quedan. Sí, no, que tampoco sé en qué medida, no sé si es, o sea, creo que su eficacia está en cuestión. Mm. Seguramente sea más efecto placebo que otra cosa, pero eso, si necesitas forrarte en las physiotapes, eh, bañarte en spray reflex y tomarte una tableta de antiinflamatorios Mm. o de analgésicos, pues eso es otras. Y de atiborrarte a estimulantes o a melatonina por la noche para dormir, o. Eso Pues no esto. va bien, ¿verdad? Eso es, eso es. Mm. Muy bien, muy bien. Pues hombre, yo creo que lo hemos cerrado bastante bien, estos temas interesantes acerca pues de la salud, al fin y al cabo, en los corredores y corredoras, ya sean de trail o de asfalto o lo que sea, pero sobre todo pues con ese tema como la baja disponibilidad energética, la ansiedad, ¿no? Por correr carreras más pronto que tarde de ultradistancia o esa dicotomía, ¿no? Entre el rendimiento y la salud. Bueno, pues Héctor, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado este rato conmigo, pero sobre todo con la audiencia de Hablemos de Correr. Y antes de nada, dime o dile a la audiencia dónde te pueden encontrar. Ujú. Pues bueno, antes de eso, te doy también a ti las gracias porque lo he pasado estupendamente charlando sobre temas que nos interesan y que nos apasionan. Y espero humildemente haber aportado alguna idea de valor. Y respecto a dónde pueden encontrarme, pues en Instagram, en la cuenta Correr por Senderos, todo junto, y donde publico también pues, píldoras a diario en stories sobre estas cuestiones que hemos hablado y otras parecidas, generalmente basado en la ciencia, y también pues en el podcast que citaste tú al comienzo de esta charla, pues que también se llama Correr por Senderos y que pueden encontrar en las plataformas de podcast principales, Evox, Spotify, Apple Podcast o también en YouTube. Muy bien, pues ya sabéis, le podéis encontrar en todos esos sitios. Yo dejaré los datos también de contacto abajo en la caja de descripción de este podcast. Y sin más, pues muchas gracias, Héctor. Y bueno, espero que también disfrutes corriendo por los senderos. Y a todos vosotros y vosotras, pues gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharnos un día más en este episodio. Y ya sabéis que podéis dejarnos vuestras valoraciones, si queréis, con esas estrellas en Apple Podcast, con esos comentarios en iBox y también con esas otro tipo de comentarios que han aparecido nuevos en Spotify. Así que, sin más, muchas gracias por estar ahí. Yo soy Pablo Castillo. Podéis contactar conmigo pues en Instagram como @PabloCastilloGR o también me podéis enviar un correo a pablo@pablojcastillo.es. Sin más, sed muy felices, que es vuestra única obligación, y hasta luego.